El doctor Hugo López-Gatell, en la conferencia nocturna del día de hoy, sábado 28 de marzo de 2020, dijo que tenían las facultades y toda la legalidad para poder en algún momento dado llegar a la situación en la que estaban otros países y poder cancelar las garantías individuales y obligar a todos los ciudadanos a que se quedaran en su casa de una manera enérgica. Dijo que no querríamos nadie de nosotros ese escenario y que casi ya no serviría de nada porque la epidemia del coronavirus sería incontenible. Antes de eso, el doctor Hugo López-Gatell explicó el por qué estaba hablando tan enérgicamente respecto a las medidas que se han llevado a cabo para mitigar el contagio del coronavirus. El típico y ya mencionado, quédate en casa. Más adelante vamos a ver todo lo que se ha venido dando en la red para poder entender cuál es el hashtag y la tendencia. Y antes de eso explicó el por qué. ¿Por qué este mensaje más enérgico y definitivo, quédate en casa? Hablando de que la línea de contagios estaba a punto de ser superada, estaba a punto de liberarse, a punto de expandirse de una manera descontrolada, si todo el pueblo de México no tomaba la actitud y la medida responsable de quedarse en su casa. Vamos a escuchar qué es lo que dice el doctor Hugo López-Gatell, las partes importantísimas de toda la conferencia nocturna de la noche de hoy. Esto es impostergable. Es nuestra última oportunidad de hacerlo y hacerlo ya. Y esto requiere que de manera masiva nos restringamos y nos quedemos en casa. Por eso decimos directamente a la sociedad, a todos y cada uno de los miembros de esta República, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, porque si lo haces tú y lo hacemos todos, es la única manera de reducir la transmisión de este virus. Quiero mostrarles la gráfica de los datos actuales del comportamiento epidémico de esta enfermedad COVID-19. Lo que podemos ver en la gráfica, y me voy a permitir ponerme de pie como hago en otras ocasiones, se compara con la situación que han vivido otros países y situación que no queremos vivir, ni el gobierno ni la sociedad. Nadie quiere vivir esa situación, porque esa situación, llegado el punto, es incontenible. Es incontenible. Aquí se ve, como lo hemos explicado en repetidas ocasiones, las curvas epidémicas, los casos acumulados, la cantidad de enfermos que se han reportado en 5 países: España, Italia, Francia, Alemania y Estados Unidos. Y las hemos comparado insistentemente con la situación de oportunidad que vive México. Las curvas de esos países están en estos colores y hemos destacado el punto en el tiempo que marca el momento de oportunidad, el último momento de oportunidad. Y es este punto en donde la curva pasa de ser un momento de transmisión lenta para ser un momento de transmisión extremadamente acelerado. Ese punto está marcado por esta línea punteada. El 23 de marzo, México se encontraba exactamente en ese punto. Hoy lo hemos rebasado. Hoy lo hemos rebasado. Y como se muestra en la siguiente gráfica, estamos ya en un periodo de aumento acelerado, exponencial, en el número diario de casos. Día con día vemos cómo desde la segunda semana de marzo existe un crecimiento
acelerado de la cantidad de casos diarios. Hasta hoy no hemos rebasado los 1,000 casos registrados. Aunque el crecimiento es muy acelerado, todavía tenemos la oportunidad de frenar, mas no de eliminar, pero sí de frenar la transmisión de este virus. Reitero, para que quede muy claro, no es posible, ni aquí ni en ninguna parte del mundo, evitar la epidemia. No es posible. La vamos a tener en la fase 2, que ya estamos viviendo, y en la fase 3, que se avecina, y es la fase más difícil. Y esta fase difícil entraña, conlleva el peligro grande de que se saturen los hospitales. Y la saturación de hospitales con casos graves puede implicar el riesgo de que no sea posible atenderlos y tengamos muertes que de otra manera serían evitables. Regreso al mensaje enfático. La única manera de reducir hoy la transmisión es quedándonos en nuestras casas, en forma masiva, todas y todos, y durante un periodo estipulado ya de 1 mes. Retomo también, para que no haya confusión alguna, que esto no significa, como lo hemos dicho desde el principio, que se va a evitar que sigan aumentando los casos. Que quede muy claro, seguirán aumentando los casos y va a haber casos graves y va a haber muertes. Lo que se puede lograr es que se retarde la velocidad de contagios y que entonces, cuando lleguemos a la fase de máxima transmisión, que aún no ha llegado, pero inescapablemente llegará, los hospitales tengan suficientes camas para poder atender a los casos. Que quede claro la importancia de quedarnos en casa, la responsabilidad de todas y todos, en el gobierno, en el sector privado, en el sector social. Todas y todos, al mismo tiempo. Para que el potencial de estas medidas entonces se alcance plenamente, debemos reforzar su adopción de los sectores público, social y privado. El gobierno ya está haciendo su parte al suspender todas las actividades, reservando exclusivamente aquellas que son indispensables para que pueda existir la vida en sociedad. El abastecimiento de alimentos, el abastecimiento de agua, la energía, producción y comercialización de energía, el servicio de limpia, actividades realmente indispensables. Nadie debe confundirse sobrevalorando la importancia de su actividad o sintiendo que se desprecia lo que hace. Lo importante es quedarnos en casa. Lo importante es reducir los contagios. No quiero perder la oportunidad de aprovechar la pregunta. ¿Qué vemos? Y por eso hacemos este llamado enérgico hoy. Lo que vemos es que las medidas de distanciamiento social, a las que hemos llamado Jornada Nacional de Sana Distancia, que necesitan ser aplicadas al mismo tiempo por todos y todas, no se están aplicando con el rigor necesario. Entonces vemos que se necesita que todas y todos en la sociedad, el sector social, el sector privado y desde luego también el sector público, lo hagan ya y lo hagan de manera enérgica. Quédate en casa. Es muy simple el mensaje, quédate en casa. Y si no te quedas en casa, tú y tú y tú y tú y tú y tú y todos nosotros, lo que va a resultar es que en las próximas semanas vamos a tener demasiados casos para poder atender a todas y todos. Y eso va a llevar a desafortunados desenlaces sumamente indeseables. Entonces, lo que vemos y lo monitoreamos a través de la movilidad social
Tenemos monitoreos específicos, por ejemplo, en la Ciudad de México hay monitoreos específicos del tráfico, de los pasos peatonales, de la movilidad en plazas públicas. Estos son monitoreos formales que nos permiten medir si la gente está en casa o está en la vía pública. Y vemos que no, vemos que solo hubo una reducción aproximadamente menor al 30%, a pesar de que hay una disposición gubernamental del gobierno federal que aplica a todas y todos, al sector público, al privado y al social, y que hay una segunda serie de disposiciones que corresponden al gobierno de la Ciudad de México. Y a pesar de ello, vemos todavía demasiada movilidad. Los efectos positivos de esta medida los vamos a ver en las semanas por venir, no ahorita. Es para prevenir lo que va a ocurrir en las siguientes pocas semanas. Pero hay que ejercerlo ahorita, porque si llegamos a tener demasiados casos, como le ocurrió a los países que hemos mencionado, ya no se puede parar la epidemia. Entonces es ahora. Entonces, el sentimiento público es que se necesita hacer algo, pero decimos con claridad, ese algo lo tenemos que hacer todos, todas. No nos esperemos a que nos venga del gobierno. No es deseable en el manejo de una epidemia llegar a situaciones extremas como las que hoy vemos en Europa, donde se declaran formalmente estados de excepción y se suspenden las garantías constitucionales y se usa la fuerza pública para reforzar las medidas de salud pública. No es deseable. Entonces hacemos un llamado enérgico, enfático, inconfundible a quedarnos en casa, todas y todos. Es la mejor vía que voluntariamente, conscientemente decidamos quedarnos en casa, todas y todos al mismo tiempo. Canciller. Todas las posibilidades están y el marco legal de México lo contempla, pero quisiéramos no llegar a ese punto, porque además si llegamos a ese punto es porque es demasiado tarde. Entonces tenemos que actuar ya. Canciller. La campaña Quédate en casa. Quédate en casa. Yo tengo que trabajar, voy al día, pero he tratado de apoyar a mi comunidad y trabajo de repartidor de servicio a domicilio para que los que puedan estar en mi comunidad, mis vecinos y mis allegados, toda la gente de mi comunidad, para que no pueda salir de casa, para que no tenga que salir de su casa y arriesgarse, y los adultos mayores que están en mi comunidad también, que no puedan ir por las compras, yo voy por ellas, y así también tengo una fuente de empleo, porque ahorita mis recursos bajaron muchísimo, y la forma y las ventas que tengo para poder subsistir ahorita bajaron mucho, porque no hay estudiantes, no hay comercios, no hay trabajos, no hay oficinas, y de esa manera yo saco fotos infantiles y vendo donitas para el cabello y otros accesorios que ocupan los alumnos y las personas de oficina, cosa que ahorita ya no están trabajando y las ventas bajaron a todos, nos bajan a todos. Pero trato de apoyar a mi comunidad, y para que se queden en su casa y no tengan que salir a comprar algo a la tienda, yo trato de apoyar a mi comunidad, trato de apoyar a los vecinos y trato de apoyar a los negocios. Hoy tuve la primera venta a domicilio y fue a una familia que, para que no saliera a las entre 9 y 10 de la noche a la tienda por las cosas que necesitaban, para eso tenían el servicio que yo podía ofrecer y el transporte. Y les pude llevar algo a su hogar sin que tuvieran que salir de casa y arriesgarse ellos o su hijo o la esposa o la familia que pudiera estar en ese lugar. En su momento, si llega a ser todavía más riesgoso esta situación, entonces ya no saldré de casa y veré de qué otra manera puedo subsistir, pero para las personas que vamos al día, ustedes que tienen la posibilidad y el chance, y también darle trabajo a un servidor y tienen la facilidad de no salir de su casa, aprovechen las oportunidades y no salgan de su casa, quédense en su casa, y así vamos a poder funcionar todos. Transmitiendo para Miki Noticias de YouTube. Gracias por verme, denle like, compartan y quédense en su casa. Un fuerte abrazo a todos, gracias, muchísimas gracias y que tengan excelente noche.